tardes, amigos. Moi boas noites, benvidos a Milenio. Son agora as 12:06 cando iniciamos percorrido unha madrugada máis. Esta noite queremos falar con Manuel Agulla, Madana, de mente e corpo, de benestar físico e espiritual, de saúde e de yoga. O noso convidado, Manuel Agulla, é un recoñecido experto a nivel internacional da ciencia e filosofía do yoga. Combina a integración de ciencia, psicoloxía, filosofía e métodos de meditación nos seus ensinos. Estamos, ademais, diante dun gran coñecedor das filosofías orientais, das modernas técnicas de crecemento persoal. Manuel vainos contar como nos pode axudar o yoga no noso día a día, como, cando e por que practicalo. Diranos tamén a que é debido que unhas técnicas milenarias poidan contribuir tanto e tan ben a un mellor estado físico e emocional. Manuel ven ademais acompañado dunhas músicas que iremos escoitando ao longo deste espazo, deste programa. Reláxate, pois, ponte cómodo, busca un lugar tranquilo, afastado e disponte a vivir con nós toda unha clase maxistral de yoga. Existen outros mundos, outras realidades. Descúbreas en Milenio. O igual que os obstáculos, a grandeza da montaña é equivalente á túa capacidade de comprender a súa magnitude. Proverbio tibetano. Quen non comprende unha mirada, tampouco comprenderá unha longa explicación. Proverbio árabe. Cabeza para nacente e pés para poñente. Proverbio español. As túas historias, os teus relatos, comentarios, suxestións, os últimos programas. Agora tamén podes atoparnos en Facebook. Busca Milenio Radio Galega. A palabra sánscrita yoga provén da raíz verbal yug, que significa unir. Así, nun contexto espiritual, o yoga implica entrenamento ou disciplina unitiva. O yoga é a relixión de moda. Na última década en España, a práctica do yoga disparouse. É difícil cuantificar o fenómeno, mas os centros máis acreditados afirman que os adeptos aumentaron nun 50%. Empresarias como Alicia ou Esther Koplovich, políticos como Rodrigo Rato ou Tony Blair, actores como Maribel Verdú, Julia Roberts ou Javier Bardem, deportistas como Butragueño ou Michael Jordan e cantantes como Ricky Martin ou Shakira practican e recomendan con asiduidade o yoga alá por onde van. Din que conseguen conectar o corpo coa mente, ademais de relaxar, aliviar diferentes doenzas. Muller de 20 a 45 anos, de estrato social medio alto e residente nun centro urbano. Así é o perfil do alumno de yoga español, aínda que, como puntualizan a maioría dos mestres, nas aulas caben desde adolescentes ata persoas maiores e nenos, xa que se practican exercicios que non estresan o corazón. Mais, unas razóns que levan a milleiros de persoas a abarrotar as cada vez máis numerosas escolas do noso país.
Problemas de osos, coronarios, dificultades respiratorias, cancro, diabetes e, por suposto, as enfermidades típicas do ritmo de vida contemporáneo, estrés posvacacional ou non, ansiedade, depresión. Esta noite en Milenio falamos con Manuel Agulla, Mádana, dos beneficios e potencialidades do yoga. Manuel dirixe desde hai anos o Centro Sananda en Vigo, que é unha referencia a nivel galego e internacional. Ano tras ano, e xa van máis de 30, organizan, preparan encontros de yoga no que participan os máis afamados expertos na integración de medicina, filosofía e prácticas de yoga. Ao longo destes anos foron moitos os profesionais formados, tamén as persoas que, seguindo os ensinos programados, conseguiron cultivar e potenciar as súas facultades para aprender, evolucionar e sanar as emocións, comprender mellor a integración mente-corpo ou experimentar estados de saúde e benestar psicofísicos. Manuel, como estás? Moi boas noites. Boas noites. É un placer terte con nos aquí en Milenio e espremeno máximo esta hora que temos por diante de radio para que o yoga xa non teña ningún tipo de segredo para os nosos ointes, que penso que cada vez terá xa menos, porque cada vez son máis os que o practican, non? Sí, en efecto. Cuando hay una noche oscura, lo ideal es situar ahí luz, y esa luz que ilumina, no cabe duda que va a retirar de nuestros estados mentales cierta ignorancia o desconocimiento con respecto a algo que necesitamos todos cultivar, que no es otra cosa que el conocimiento de uno mismo. Y por lo tanto, en ese desarrollo, en esa evolución de cada quien, de cada uno de nosotros, no cabe duda que nos vamos aproximando a desentrañar, primero, el misterio de aquello que nos hace humanos, que no es otra cosa que nuestra propia mente. Y en segundo lugar, a aprender, a cuidar ese vehículo indispensable, inigualable, que es nuestro propio cuerpo y que requiere ni más ni menos que el cuidado de la salud. Y cuando hablamos de salud global, total, holística, plena, que comprenda aspectos que tengan que ver en principio con la salud de nuestro organismo, con la salud de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, del entendimiento del funcionamiento de nuestra psique, y a aquellos que aspiran a más, esa necesidad, esa sed de ser a la que Unamuno se refería, cuando uno aspira a algo mucho más profundo, a algo que requiere indagación, sobre todo en principio filosófica, y a partir de ahí un mayor acercamiento hacia eso que podemos denominar la trascendencia, ya que el ser humano no es algo terminado, acabado, sino que es algo todavía que está por acabar. Cando un decide dar o paso, Manuel, e practicar yoga, cal é a seguinte pregunta que se ten que facer? Hai, por exemplo, un tipo de yoga para cada persoa? Sí, yo diría que de la misma manera que un mismo traje no va a servir a personas que tienen diferentes características o complexiones, así también
de manera sabia, los yogis han desarrollado una metodología que lleva al conocimiento al individuo, pero va a depender un poquito de su propia idiosincrasia, de su propia inclinación, de su personalidad e incluso de su propia búsqueda. Tanto es así que aquellas personas que son fundamentalmente emocionales, pues aquí había que instalar en estas mentes ni más ni menos que la práctica del Bhakti Yoga, porque la tendencia es hacia la emoción, hacia la transformación de la emoción en devoción. Y entonces ese conducto, ese canal, le va trasladando al individuo a una conexión mucho más emotiva que hace que todas las sensaciones negativas que le atrapan, esa vorágine en la que uno se ve envuelto en lo cotidiano y que le perturba, al ser enfocada esa mente mediante la devoción, eso genera un acercamiento hacia un estado mental pues mucho más transparente, mucho más claro y al mismo tiempo mucho más lúcido y sobre todo de mayor dicha y felicidad. Y hay personas cuya tendencia es a la labor, a situar la voluntad en favor de otros muchos. Eso genera un gran desprendimiento del propio ego, porque yo diría que una de las enfermedades presentes viene a ser eso que yo llamo el yoísmo, es decir, estar pendiente de sí mismo. Y en la medida en que no haya un mínimo de desprendimiento en favor de otros, en esa misma medida se va a generar sufrimiento y dolor. Yo tengo, afortunadamente, la gran experiencia que ha sido para mí estar con la Madre Teresa de Calcuta o incluso con Vicente Ferrer, dos claros ejemplos de entrega, una labor de extraordinario valor en favor de otros. Y eso no solamente genera bienestar a nivel interno, sino que desprovee al individuo de alteraciones psicológicas tal y como está comprobado en la psicología más actual, ¿no? Y luego aquellas personas que tiendan a una práctica más física. Aquí en el yoga hay un arsenal infinito de posibilidades, de métodos y estilos de yoga prácticos, es decir, el que requiere un yoga más asentado, más aquietado, más sosegado, más calmado, pues hay un tipo de yoga dentro del Hatha Yoga, que es un yoga más bien terapéutico o yoga terapéutico. Aquellos que requieren la puesta en práctica de una mayor energía, vitalidad, dinamismo, actividad, pues ahí tenemos también un sinfín de modelos de yoga que nosotros enseñamos, como Ashtanga Yoga, Power Yoga, Vinyasa Flow. Es decir, que todos estos yogas reciben nombres distintos porque cada uno de ellos tiene su propia característica y su personalidad, que evidentemente ahora no es el momento para describir. Y aquellos que tienen una mente un tanto inquieta y que buscan respuestas a la propia existencia, pero vamos a ver, ¿por qué estoy aquí? ¿A qué se debe que yo haya desembarcado en este mundo sin haberlo solicitado ni habérselo pedido a nadie? ¿Por qué tengo estos padres y no otros? Y al mismo tiempo me imagino que los padres se preguntarán por qué tengo estos hijos y no a otros, ¿no? Entonces, en este misterio que nos envuelve, que nos mantiene velados de una realidad totalmente distinta, aquí uno penetra en eso que se llama el Raja Yoga, es decir, el yoga del conocimiento de la mente, de desentrañar los misterios de aquello que nos hace humanos. Y para eso tenemos métodos o recursos que tienen que ver con la meditación. Y la meditación es lo que está más en boga en la actualidad, porque nos damos cuenta que nuestros sentidos están manifestándose como ventanas abiertas al mundo externo. Yo creo que es hora de cerrar un tanto esas ventanas y conocer lo que hay en casa, lo que hay en el interior. Y buceando en nuestro interior es lo que podemos denominar la aventura del espíritu. Y esto nos va a acercar a ese sentimiento de bienestar, de calma, de sosiego, de dicha, de ananda, tal y cual se refieren a este término los hindúes, porque no hay un vocablo similar en nuestra lengua. Ananda es una
maravillosa palabra que tanto es así que aquellos que reciben un nombre espiritual en la India, aquellos que, como decía San Juan de la Cruz, renunciar a lo poco por el todo, es decir, lo mundano que cambia, que se modifica, que varía, que no es permanente, que no es eterno. Entonces esa indagación interna tiende a darnos a entender que el ser humano tiene otro tipo de dimensiones, las cuales debe buscar, y para buscarlo requiere un camino, requiere un sendero. Y este sendero, entre los muchos significados que la palabra yoga tiene, es eso: camino, sendero, método, vía, técnica, para llegar a un fin. Y el fin es el descubrimiento de un estado de dicha que no está al alcance generalmente de todo el mundo, porque estamos tan expuestos a lo cotidiano que ello nos impide de alguna manera descubrir cuál es la verdadera naturaleza, la verdadera dimensión, la verdadera esencia de nosotros mismos, ¿no? Esta noite estamos facendo camiño xunto a Manuel Agulla ata unha da madrugada en Milenio, compartindo con el experiencias, sensacións, emocións, sabendo que pode brindarnos no día a día o yoga, e tamén escoitando, gozando das músicas que el mesmo nos trouxo esta noite. Músicas como esta. Rama bolo, Rama bolo, bolo, bolo Rama, 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 yeah Rama. Estas son músicas que poñedes tamén nas vosas clases, Manuel, habitualmente. Sí, sí, de vez en cuando, sí. Son músicas moi animadas que erguen o espírito e todo optimismo. Sí, sí, efectivamente. Esto forma parte de ese tipo de yoga al que yo me refería, Bhakti Yoga, donde muestras la devoción a través de múltiples formas y sobre todo a través de estos cantos, que el canto, como sabemos, alimenta el espíritu y lo eleva, ¿no? Entonces es como un desprendimiento de uno mismo en favor de ese estado al que yo me refería, a ese sentimiento de positividad, de bienestar, de alegría interna. Y cuando estos trillones de células que configuran nuestro organismo están recibiendo esa energía realmente de extraordinario valor, vibran, su nivel vibratorio se incrementa, y con lo cual se sabe perfectamente, como experimentos que hemos hecho nosotros en Canadá, en muchas ocasiones en diferentes laboratorios, que este tipo de música que estimula, pero que no excita, digamos, el sistema nervioso, cuál hay diferencia entre la excitación y la estimulación, pues va dando lugar a que se recobre realmente en muchos casos la propia salud, y tanto es así que este tipo de música es requerido en infinidad de lugares como elemento de sanación, ¿no? Manuel, que o primeiro que ensinades nun centro de yoga como pode ser este de referencia Sananda en Vigo, a concentrarse, a respirar, que é o primeiro que se aprende? Ou no que máis traballades, no que máis incidides? Bueno, tengo que decir que el yoga no está configurado por compartimentos estancos, sino que es algo realmente amplio y profundo. Evidentemente, todo requiere
ser practicado y enseñado escalonadamente. Yo diría que lo primero es aprender cuál debe ser la actitud positiva y de desprendimiento ante la propia existencia de cada quien. Entre otras razones porque estamos sometidos en la vida a la disparidad de situaciones, de criterios, de circunstancias, de vivencias, y esa dualidad que tiene que ver con aquello que es agradable, lo que nos gusta, las cosas que son beneficiosas para nosotros, y aquellas que no deseamos, que de alguna forma rechazamos, ¿verdad? Entonces, esta dualidad a la que todos estamos expuestos, en la medida en que vayamos entendiéndola y aceptándola, nos va a hacer mucho más felices. Aceptar es una cosa, resignarse es otra totalmente distinta, porque en muchas circunstancias de nuestra existencia hay situaciones que se presentan que no podemos modificar o cambiar, pero sin embargo sí nuestra actitud ante las circunstancias, lo cual nos va a hacer más sabios. Por lo tanto, lo primero es esa disposición por parte del enseñante y aquel a quien se le enseña a que éste modifique su actitud. De esta manera la mente es un campo mucho más abonado para poder cultivar esas semillas de la positividad y del conocimiento fundamentalmente de uno mismo, porque lo que uno está haciendo en esta vida es relacionarse con todo aquello que le rodea, y para ello tiene infinidad de invitados en su cerebro. Cuando hablo de invitados me refiero a recuerdos del pasado, deseos, proyectos, planes de futuro, envidia, celos, avaricia, sufrimiento, culpabilidad. Y yo creo que el yoga, en este caso, lo primero que enseña es a sanar las emociones negativas, para que una vez desprendiéndose de todas ellas, uno pueda moverse en la vida con mayor ligereza y con mayor rapidez. Desde un punto de vista práctico, pasamos a la enseñanza de la respiración, ya que respirar es vivir, vivir es respirar. La inmensa mayoría de los seres humanos respiramos o respira más bien mal. Entonces, en el yoga existe un abanico de posibilidades respiratorias de excepcional valor. Tanto es así que yo trato particularmente a personas para enseñarles a respirar cuando hay algún tipo de patología o cuando la persona quiere conseguir mayor resistencia, necesidad de dormir menos horas, es decir, incrementar su nivel energético a nivel psicofísico, ¿verdad? Por lo tanto, esos métodos que técnicamente se denominan de pranayama, es decir, ahora hay personas que nos pueden estar escuchando en este momento a través de un receptor, bien vayan en un coche, un aparato de radio o en su propio hogar, este receptor o bien con pilas o electrónico, lo que fuere. Ese es el instrumento, el aparato que capta una energía, unas ondas que este emisor está emitiendo o transmitiendo, ¿verdad? Pues en todos nosotros hay una energía muy especial que los yogis llaman prana. Y esa energía especial es lo que muchas personas tienen. Y eso se refiere uno ni más ni menos a tener carisma, a tener poder, a tener personalidad, a tener claridad, a tener ese poder de atracción, como si fueran imanes que les capacita para atraer otro tipo de mentes, ¿no? Bueno, pues esto se consigue fundamentalmente a través de estos métodos respiratorios. Por lo tanto, la primera piedra que ponemos en este edificio que construimos en dirección a la salud es la respiración. En segundo lugar, tenemos que tratar a este cuerpo con su sistema musculoesquelético, su sistema nervioso, el funcionamiento óptimo de todos sus órganos, la circulación sanguínea. Bueno, pues para ello hay ejercicios de excepcional importancia y que generan gran vitalidad y un perfecto estado de salud, que son las denominadas asanas o posturas de yoga, que en sí mismas no son difíciles. Evidentemente hay, de acuerdo con las escrituras, 840.000, pero nosotros ponemos en práctica nada más que unas 250. 840.000, caramba. Sí. Pero bueno, para eso se requiere varias vidas para conocerlas en profundidad. Ahora bien, aquellas posturas que estimulen la circulación,
que estimulen los órganos internos, que eliminen, digamos, dolores fundamentalmente que tengan que ver con la musculatura, o problemas articulares, o problemas con el eje de nuestro cuerpo, que es la columna vertebral, el desarrollo de la perfecta o óptima alineación corporal. Bueno, todo esto, el yoga contribuye a que este vehículo esté en perfectas condiciones, que nuestro propio cuerpo, como he dicho. Y luego, pues claro, enseñamos también métodos de relajación, porque ante tanta prisa, ante tanta agitación, ante tanto estrés, pues evidentemente hay que poner en funcionamiento una especie de sistema de refrigeración que no posibilite ese desgaste continuado al que nos estamos acostumbrando. Y llega un punto determinado que el sistema nervioso está disparado, muy agitado, sobre todo los mecanismos que tienen que ver con el sistema nervioso simpático, que nos empujan a la acción, a la huida, a la lucha, a la disputa, y eso va evidentemente incrementando la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la modificación de las ondas en nuestro cerebro, la química cerebral. Bueno, pues todo eso podemos traerlo a un nivel de compensación y de equilibrio mediante métodos de relajación que ponemos en marcha, ¿cómo no? Y luego también una breve indicación, aunque cuando uno evidentemente tiene la libertad de hacer lo que le venga en gana, ¿no? Pero en lo que uno come también eso se convierte, ¿verdad? Cuando uno padece algún tipo de enfermedad o se presenta alguna sintomatología no deseada, pues evidentemente el médico dice: cuide usted su alimentación, no coma tanta grasa, en fin, tome usted más vegetales o coma usted algún tipo de alimento pues más biológico, más integral. Sencillamente ese ligero pequeño aviso para que consideremos también que en lo que somos o en lo que comemos también en eso nos convertimos, ¿no? Y por último, como no, la mente, eso que llamamos mente, que tanto debate existe con respecto a la mente, con respecto al cerebro, con respecto a la conciencia en el campo de las neurociencias, ¿no? Y los métodos meditativos en todas las culturas que existen, en el yoga la meditación, en el budismo la meditación vipassana, en la cábala, en el sufismo, etc. Hoy en día, motivado a esta aparatología tan moderna desarrollada en el campo de la medicina, podemos indagar, penetrar un poco en las estructuras fundamentalmente de nuestro cerebro y saber y conocer que hay áreas en nuestro cerebro o regiones en el cerebro que cuando uno medita son estimuladas de tal manera que uno puede desarrollar más la compasión, uno puede desarrollar más la inteligencia, el poder de atención, el poder de concentración, el poder del habla, etc. Y ya no me quedo solamente en estos aspectos, sino que sabemos que existe una gran plasticidad neuronal. Es decir, a veces los seres humanos nos movemos por medio de un automatismo determinado que va creando en nuestro cerebro una serie de conexiones entre neuronas que es muy difícil de cambiar y modificar. Por esa razón, la inmensa mayoría de las personas dicen: yo soy como soy y nadie me va a cambiar. Y yo creo que al cambio todos estamos expuestos, porque vivir es un cambio constante y permanente. Entonces, esa riqueza neuronal se produce a través del yoga, porque entre otras razones se van produciendo cambios a nivel neuroquímico. Es decir, esas sustancias que se dan en el cerebro como serotonina, dopamina, que son causantes de nuestros estados de ánimo, hace que, a ser estimuladas de alguna manera, uno tenga un estado interno, un estado de ánimo realmente, yo diría que delicioso, y que fascina al propio individuo, entre otras razones, porque se da cuenta que hay un milagro interno que se está produciendo, hay una transmutación que se está generando en el individuo mediante estas prácticas, ¿verdad? Por lo tanto, todo está de alguna forma en el interior, ¿no? Bien decía Sócrates que él era el partero de las ideas.
refiriéndose fundamentalmente a su propia madre, que era partera de los niños que estaban en el vientre de las madres, ¿no? Pues de alguna forma el yoga viene a ser el partero, aquel que da a luz el bienestar del cuerpo y de la mente cuando se ponen en práctica estas técnicas tan milenarias y a la vez tan estudiadas y tan actuales y tan puestas en práctica. De yoga estamos a falar esta noite en Milenio con Manuel Agulla, Madana, quen comparte con nós esta hora de radio, con músicas que trouxo baixo o brazo e que seguiremos compartindo tamén contigo. En este tempo que ainda temos por diante, continuamos buscando respostas a centos de preguntas que rodean a nosa cabeza. Paseniñamente facendo madrugada contigo, conversando, falando de yoga, de corpo, mente, saúde, benestar físico e emocional. 12:38 minutos. Que é o yoga? O yoga é unha disciplina milenaria de Oriente, especificamente da India, cunha tradición de máis de 2000 anos. O yoga é unha técnica que traballa a mente, o corpo e o espírito. Ten variantes segundo o lugar onde se practica, India, Tíbet e outros. O yoga traballa esta unión corpo-emoción, mente-ser. A unión non é necesario creala, existe. Actuamos, sentimos, pensamos, somos. O corpo acompáñanos cada segundo da nosa vida, esteamos pensando ou sentindo. A división é unha ficción. Os hindús chaman a esta ficción a ilusión da realidade. Como comezou a práctica do yoga? Non hai un momento exacto, pero sí se pode dicir que comezou como parte dunha liña de pensamento na India, onde conviven moitas relixións e filosofías. O yoga ven sendo a filla dunha liña de pensamento, dunha filosofía que di que todo o que é real, o que se pode ver, tocar, escoitar, ten que ver cos sentidos. Hai outras liñas de pensamento na India que din xustamente todo o contrario. Diche que nós, a través dos sentidos, o que percibimos é unha ilusión, e que a verdade estaría dada por unha introspección. Está relacionada a práctica do yoga coa relixión? Na India, yoga e relixión están intimamente ligados. É unha sociedade que non divide a relixión da saúde. Van xuntos. Para eles, andar implica curar o corpo e tamén sandar o espírito. Pola contra, en Occidente disóciase a práctica do yoga da relixión. Cales son os beneficios fisiolóxicos da práctica do yoga? Os cambios son variados e dependen de moitos factores, do estado físico, do mental. Aínda que non se sabe exactamente cal é o mecanismo, pódese inferir que se produce un cambio enerxético que modifica todo o funcionamento do organismo, equilibrando. O yoga traballa sobre os chakras, que son centros de enerxía que están localizados en determinadas partes do corpo. Traballando sobre eses centros, o que facemos é armonizar a zona e permitir que a enerxía circule, flúa. Na medianoite, de luns a xoves. Milenio.
Engadimos la cebola ben picadiña para dourar? Perfecto. Cociñar ben é toda un arte, pero o segredo está en facelo como un auténtico profesional. Consigue con Faro de Vigo un xogo de 14 coitelos xaponeses profesionais. Máxima precisión no corte para tallar, trocear, filetear ou despezar todo tipo de alimentos dunha forma rápida e segura. Domingo 27, coitelo Santoku. Prezo especial, €1 máis cupón. Converteraste en todo un profesional da cociña. Faro de Vigo. Cada día máis. Se queres poñerte en contacto co programa, toma nota. milenio@radiogalega.es. Que música tan maravillosa nos trouxeches, Manuel. Dan ganas de deixala e non falar ata unha da madrugada, pero, bueno, tratase tamén de coñecer un pouco o que se ven facendo polo yoga, e non tanto polo yoga, senón polas persoas que necesitan do yoga no seu día a día para mellorar física e emocionalmente. Quizáis ese sexa un dos mellores pagos despois de tantos anos de oficio, de formar tamén profesionais, pero sobre todo de dar saúde, de dar benestar a xente cando un ve como entra alguén nun centro e como sae tempo despois. Seguro que tes nese sentido moitas experiencias e coñeces casos de persoas que chegan nun estado tremendo, lamentable, física ou emocionalmente. Se cadra máis nestes tempos con ese estado emocional ben tocado. E como despois dun tempo de práctica, de seguir tamén os vosos consellos, recuperan ese tono, son persoas completamente novas. En efecto, así es. Porque uno comienza a entender que lo primero que tiene que aceptar en esta vida es aceptarse a sí mismo, tal y como es. Y a partir de ahí es cuando comienza a producirse la modificación. Porque uno comienza a comprender que lo importante no son los acontecimientos que suceden día a día, sino que lo importante son los pensamientos. De tal manera que a partir de ahí uno comienza a aprender a vivir despierto, atento, consciente, con conciencia plena, con atención plena, lo que se llama mindfulness, mantener la presencia mental momento a momento. Ahí es donde está la dicha y la felicidad. La mente se mueve fundamentalmente hacia el pasado, a través del recuerdo que ya es inexistente, ya se ha ido. Es como el agua del río, que una vez que ha transcurrido no vuelve a pasar por el mismo lugar. Y luego el deseo hace que nos proyectemos hacia un futuro incierto. Y el deseo nos hace ver, nos hace querer entender que allí se encuentra algo totalmente distinto, que una vez logrado nuestra desdicha, es decir, nuestra falta de dicha o nuestra falta de felicidad, se va a desvanecer. Pero no cabe duda que aquello que es efímero, aquello que es pasajero, aquello que no perdura, no puede ser sostenido ni es duradero. Por lo tanto, la mente en cierto modo es engañosa, y esto me recuerda ese libro de este gran amigo mío, neurólogo o neurocientífico, que es el profesor Rubia, Francisco Rubia. El cerebro nos engaña, y el cerebro nos está engañando constante y continuamente. De ahí que cuando uno aprende a vivir en lo cotidiano, no hay que alejarse, no hay que irse a ningún monasterio ni retirarse, sino que uno aprende a vivir momento a momento. Pongamos por ejemplo, si uno se levanta por la mañana, al despertar
ya su mente se sitúa donde tiene que llegar, a qué hora va a llegar, que lleva tarde, etc. Es decir, está desprendiéndose, saliendo de aquello único que tiene, que es el momento presente. Al no saber vivenciarlo, al no saber estar en ello, se aleja constantemente de la realidad que le tocaría vivir. Entonces, la vida es aquello que está sucediendo en este momento, cuando tú estás en otro lugar. De ahí ese aprendizaje. Uno está cepillándose los dientes, está presente. Uno se está duchando, está presente. Uno está caminando, está presente. Uno está hablando, está presente. Es decir, hay que comenzar a desarrollar esa presencia mental, esa actitud de pleno entendimiento de uno mismo en el momento en que sucede. Ello va a dar al traste, sin duda alguna, con todo tipo de estados de ánimo negativos que tengan que ver con la angustia, con la depresión, con la ansiedad. Porque ¿qué es la ansiedad? Estar ansioso de que algo ocurra mediante una expectativa determinada. Si estás presente, la ansiedad se desvanece por completo. Y de ahí lo mismo ocurre con la propia depresión. Uno se siente deprimido, ¿no? O la propia angustia. Angustia es tener el pensamiento angosto, es decir, el pensamiento estrechado, estrecho. Y entonces lo único que ocurre en nuestra mente es un pensar constante y continuado. Y la palabra pensar proviene de pesar, ¿sí? De ahí que el pensador de Rodin esté sosteniendo su propio rostro y su propia cabeza sobre una mano, porque el pensar tanto agota, ¿verdad? Por lo tanto, al pensamiento hay que darle ligereza, y para que el pensamiento sea un pensamiento elevado y nunca mejor dicho, no debe pesar, porque esa pesadumbre con la que uno vive constantemente, en el momento en que aprende a aceptarse a sí mismo y a penetrar en su propio yo, en su propia mente, y a observarla y a no participar tanto de ella, empieza a sentir un espacio mental que le hace ser más libre. Es como estar en una habitación llena de trastos en cada rincón, donde uno no tiene espacio para moverse. Uno no tiene espacio para moverse con libertad en la vida porque la mente acumula los pensamientos. Entonces la meditación es la observación de todos esos procesos que se van dando, aceptándolos sin querer rechazarlos, pero en la medida en que los observas eres un espectador y te liberas de supresión continuada a la que te están sometiendo, a su esclavitud. De ahí que se diga que la mente puede ser un enemigo que nos roba la calma, pero también de esa mente podemos hacer de ella el mejor de los amigos. Y aquí lo que el yoga propugna, y todas las filosofías, digamos, liberadoras, que no es otra cosa ni más ni menos que la propia meditación. Y no hay que creer en nada, no hay que ser ningún tipo de creyente. Son los mecanismos de los cuales nos podemos servir y que nos inducen realmente a esa sensación interna que no puede ser trasladable o trasladada a nadie, ni nadie la puede estudiar, porque ¿cómo puede uno explicarle a alguien lo que es, por ejemplo, el color rojo, sobre todo a un ciego de nacimiento? Por mucho que se le explique, no lo va a comprender hasta que tenga la visión directa de lo que es. Bueno, este tipo de experiencias a la que yo me estoy refiriendo, en el momento en el que uno penetra en estas experiencias, no hay necesidad de explicación alguna. No se trata de entender todo el mundo, el universo, de qué está compuesto. Algo así como, ¿qué necesidad hay de llegar a indagar en todo el océano para saber de qué está configurado o formado? Basta coger una gota del océano y ya sabemos de qué está compuesto tal océano. Basta coger la propia mente, que es la que configura, la que forma esta existencia, la que nos hace vivir, vibrar, sentir, pensar, indagar, razonar, rechazar, disfrutar, para entender cómo están configuradas y formadas otras muchas mentes. Esta es la gran enseñanza de todos los grandes maestros. Seguro que se conseguísemos en parte atar a nosa mente
isto que agora está tan en boga, tan de moda, do que tantos falan que é a presencia mental, non? O estar constantemente presente coa mente, se conseguísemos na inmensa maioría do tempo estar así, seguro que seríamos tremendamente felices e non viviríamos tan preocupados, xa non polo pasado, sobre todo polo futuro, que é a gran preocupación. Pero para iso hai algo que se poida facer, a un exercicio práctico. Bueno, o yoga xa sei que é unha das vías, ¿no? Para... El ejercicio práctico es la propia vida y la propia existencia, aquello que ocurre. Nosotros estamos aquí y ahora, estemos presentes. Yo procuro estar presente en esta hermosa conversación y diálogo que estamos manteniendo y que al menos espero que aquellos que nos escuchan disfruten de él. Por lo tanto, es como volcarse por completo sin ningún tipo de ansiedad ni ningún tipo de temor, porque el temor es la expectativa que uno tiene de que algo ocurra como a uno le gustaría que fuere. Entonces, la atención va a la expectativa y estamos perdiendo la atención en la actividad que estamos desarrollando. Pero claro, la mente es muy engañosa porque la mente quiere la obtención de los resultados ya. Y estas cuestiones requieren mimo, requieren cuidado. Es como observar con un microscopio la configuración de una célula y su comportamiento. Exactamente igual. Requiere esfuerzo, requiere atención, requiere trabajo y requiere cierta dedicación. No hay beneficio sin sacrificio en realidad, ¿no? Y este comportamiento o este tipo de actitudes, de alguna forma en lo que Karl Jaspers, un gran filósofo, ha denominado como la era axial, es decir, en una época determinada se ha dado una gran confluencia en el pensamiento y en su desarrollo, por ejemplo, pues en Grecia con Sócrates y Platón, o en la India con Mahavira y Buda, o los grandes Upanishads, que son los grandes textos de los pensadores, de los rishis, de los sabios, que se han dedicado a cultivar su propio conocimiento, ¿verdad? Y, evidentemente, nos encontramos en la actualidad con un tesoro de incalculable valor, que no es ni más ni menos que este conocimiento que nos ha sido donado y que tenemos que mimar y que tenemos que cuidar. Y esto está a la orden del día. Pero está a la orden del día sobre todo en aquellos que cultivan estos principios. Ya sé que no todo el mundo tiene este interés, no tiene interés en cultivarse, en indagar, en descubrir, pero aquellos que se lo proponen y se acercan comienzan a descubrir facetas nuevas de su propia existencia y se enriquecen en todos los aspectos. Por lo tanto, la vida es mucho más fructífera y mucho más satisfactoria y por lo tanto mucho más óptima en todos los aspectos, ¿no? E incluso mucho más fascinante y más exquisita. Imos xa cunha desas músicas para ir rematando que nos trouxo esta noite Manuel Agulla, Madana, para aderezar tamén esta conversa que estamos a manter con el ao redor do yoga e as súas potencialidades. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Manobudhyam Karachita Nina Nachasrodra Jive Nachagrana Netre Nachavyoma Bhumya Natedrona Vayu Chidananda Rupa
Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Que forza, que maravilla de música que compartimos esta noite con Manuel e con todos vos aquí en Milenio, falando de yoga. E falando, foi pasando o tempo e non quero ir cara ao futuro, pero teño que ver o reloxo que temos diante, Manuel, e dime que nos quedan 3 minutos tan só. Co cual, danos tempo, pois, para moi pouco. Bueno, decir simplemente que el yoga es como el sol. El sol ilumina tanto a la choza de un mendigo como al palacio del rey. El yoga, por lo tanto, está ahí disponible, lo mismo que el aire está ahí disponible para todos nosotros. No hay un aire hindú, ni un aire palestino, ni un aire gallego. Es algo universal que está ahí a nuestra disposición. Y tanto es así que ahora viene a mi mente una frase de Swami Shivananda, uno de los grandes yogis, donde yo he estado en el ashram, en los Himalayas, en muchas ocasiones. Él solía decir: uno puede comprar colchones pero no sueño, uno puede comprar medicamentos pero no salud, uno puede comprar libros pero no sabiduría. Por ejemplo, con la finalidad de obtener esa paz interior. Eso hay que trabajarlo. Y para trabajarlo se requiere una vía y un método, y ese método está ahí a nuestra disposición, que es el yoga. Tanto es así que nosotros ahora, el próximo sábado, si me permites, diré, el día 2 de abril, vamos a llevar a cabo un seminario sobre la meditación. Y luego también por la tarde tendremos otro seminario sobre este tipo de yoga, que es mucho más dinámico, más físico, y por lo tanto que a uno le pone perfectamente a punto en todos los aspectos. Y luego vamos a tener cursos sobre meditación, cursos sobre mindfulness, el desarrollo de la plena atención, cursos de formación de instructores de yoga. Es decir, tenemos un amplio, yo diría que un amplio bagaje en nuestro conocimiento del yoga, que lo que pretendemos es ni más ni menos hacer partícipe a aquellos que quieran acercarse y participar con nosotros, y acercarse al descubrimiento fundamentalmente de sí mismos. Para ello, si me permites, daré el teléfono del Centro de Yoga Sananda en Vigo, 986 22 73 21, 22 73 21, o bien, si lo desean, pueden visitar nuestra página web, www.yogasananda.com. www.yogasananda.com. Sí, una sola palabra, yogasananda, como suena, .com. Pois ata aquí chegamos, Manuel. Foi un placer, de verdade, e confío en que poidamos repetilo moi pronto, aquí en Milenio. Moitísimas grazas. A ti, e un saludo a todos tus oyentes. Chegamos a un tempo de información na galega.